el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos de la Ley del Seguro Social en materia de igualdad de género. En uso de la voz, el senador Monreal. Gracias, presidente. Con su permiso, dos principios fundamentales que caracterizan a la democracia son la libertad y la igualdad de que deben gozar todas las personas. Por un lado, la libertad es un fin del sistema democrático que representa un proyecto de realización de los valores de autodeterminación y es la base de los derechos humanos. Además, el respeto al pleno ejercicio de la libertad garantiza la pluralidad de ideas, expresiones, estilos y formas de vida, elementos básicos y necesarios para la subsistencia del sistema democrático en su conjunto. Con la misma importancia, la igualdad jurídica representa otro de los pilares para el funcionamiento de la democracia, toda vez que constituye una garantía que de todas las personas sean tratadas como iguales ante la ley y en consecuencia por la sociedad. Con base en estas ideas, los derechos de libertad e igualdad se han convertido en la base de la discusión y el ejercicio de otros derechos. En la medida en que ambos puedan ser ejercidos y respetados, se puede determinar el nivel de democratización que impera en un Estado. En México, tanto la libertad como la igualdad se encuentran garantizadas en razón del reconocimiento que se hace de los derechos humanos, de manera particular en el artículo 1 de la Carta Magna, y por tal razón todo el marco jurídico nacional debe dirigirse a proteger y garantizar cada una de las prerrogativas que gozan las personas, verbigracia las contempladas en los derechos universales, en los derechos humanos, documento rector a nivel internacional en la materia, así como en otros acuerdos asignados por el Estado mexicano. La noción de igualdad, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un grupo conduzca a tratarlo con privilegio. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su protocolo de igualdad de género, establece que la idea de igualdad ante la ley es un principio de justicia e implica, ante las mismas circunstancias, las personas sean tratadas de la misma manera, bajo reglas fijas, reconociendo que puede existir una distinción solo en circunstancias relevantes, de manera justificada y a fin de evitar un trato desigual. Bajo esta tesitura, uno de los ámbitos en donde la igualdad ha encontrado mayor resistencia, tanto en el ámbito social como jurídico, es en el reconocimiento de los mismos derechos, oportunidades y trato entre mujeres y hombres. Ejemplo de lo anterior es el derecho a la pensión en el caso de viudez. Tanto en la Ley del Seguro Social de 1973 como en la nueva ley expedida en 1995, se hace una distinción entre el derecho que tienen las esposas de los trabajadores y los cónyuges de las mujeres trabajadoras, ya que disponen requisitos distintos para ser beneficiarios de esta prestación. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación 28/2017, se manifestó respecto de algunos casos donde los trabajadores han reclamado la violación al derecho a la igualdad por negarles dicha prestación según los requisitos de la ley de 1973. Esta ley señala que el legislador impuso a los cónyuges varones que están en su misma situación, de hecho que las mujeres, requisitos distintos basados en su sexo.
condición económica y de salud para acceder a la pensión por viudez. Una norma redactada en estos términos violenta los derechos humanos del beneficiario, ya que a nivel constitucional, así como en materia civil, los cónyuges gozan de las mismas condiciones, derechos y obligaciones, por ejemplo, a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente y contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos. Como puede observarse, los derechos y obligaciones impuestas por la legislación civil son iguales para las mujeres y los hombres. Luego, entonces, no existe razón que justifique lo contrario. Sin embargo, en la Ley del Seguro Social prevalecen ciertas distinciones entre los géneros, y ello en cuanto a la prestación social de el seguro por viudez. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este tipo de supuestos en la ley refuerzan estereotipos de género que se asocian a los roles que promueven la discriminación, ya que ocasiona en la sociedad continúe permeando la idea de que el varón es proveedor, mientras que la mujer es la que depende del sustento varonil. El artículo 64 de la ley en comento establece que en el caso de que un trabajador fallezca, a la viuda del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al 45% de lo que hubiera correspondido a aquel, tratándose de incapacidad permanente total. En el mismo artículo se establece un segundo supuesto específico para el caso del viudo o concubino de la mujer trabajadora y señala que la misma pensión que corresponde al viudo o concubino que hubiera dependido económicamente de la asegurada. Es decir, mientras para otorgar el derecho a una pensión a la viuda o concubina basta comprobar dicho estado civil, para el caso del viudo o concubino de la trabajadora, éste debe comprobar además su dependencia económica, situación que tanto la Suprema Corte como la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha calificado como un criterio de distinción y discriminación que violenta el derecho a la igualdad. En el mismo sentido, se encuentra el artículo 84, el cual hace una distinción para el caso del esposo de la asegurada, es decir, también establece una distinción señalando un requisito adicional para el varón, la dependencia económica. Finalmente, bajo la misma lógica, el artículo 130 de la Ley del Seguro Social ordena que el derecho a la pensión de viudez recaerá sobre la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez o, en su caso, la concubina o mujer con la que vivió como si fuera su marido. Sin embargo, también señala requisitos adicionales para el caso de que un varón requiera ser beneficiado de este derecho. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 154/2009, diagonal 2009, ha determinado la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social. De esta manera, puede afirmarse que los preceptos comentados establecen una clara distinción entre el hombre y la mujer, generando una violación al derecho a la igualdad jurídica y la no discriminación con carácter de inconstitucionales. En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es eliminar los rasgos de desigualdad y discriminación que prevalecen en la Ley del Seguro Social a la luz de los criterios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Suprema Corte en cuanto a la pensión por viudez, a fin de garantizar que los requisitos para los beneficiarios sean los mismos, sin distinción entre los géneros. De esta manera, se propone modificar los artículos 64, 84 y 130 de la Ley de Seguro Social para eliminar el requisito
de dependencia económica en el caso de los hombres que pretendan recibir una pensión por viudez, ya que no se contempla para el mismo caso en el de las mujeres beneficiadas bajo las mismas condiciones. La igualdad jurídica entre mujeres y hombres no debe constreñirse a garantizar las mismas condiciones para uno de los géneros, sino para ambos. Se debe trabajar por erradicar los estereotipos que diferencian y establecen distinciones injustificadas entre los géneros, pues violentan los derechos humanos, y todo esto es en pro de fortalecer el Estado democrático. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.